Estamos en la última causa de justificación de la antiprohibicidad material. Recuerden ustedes que hemos superado ya legítima defensa, hemos superado ya estado de necesidad, hemos superado ya cumplimiento de un deber legal e ingresamos en este momento a la última causa de justificación. No sé si algo hablamos ya de la orden legítima y expresa de la autoridad competente, principalmente en su inexistencia de regulación normativa. Esto lo dije ya en la última clase. Todas las anteriores causas de justificación tenían un artículo específico que desarrollaba su contenido. Esta causa de justificación última, orden legítima y expresa de la autoridad competente, no tiene como tal un artículo, una regulación normativa de requisito por requisito que nos permita interpretar su contenido. Sin embargo, recuerdo haber revisado el artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, el 28, inciso final, que permite la aplicación de la doctrina y la jurisprudencia para efectos de interpretar normas penales en los casos en que exista una notoria ausencia de regulación normativa. Sin embargo, se puede decir que la razón por la cual el legislador no desarrolló la orden legítima y expresa de autoridad competente es porque supuso, buenos días, es porque supuso de que su sola lectura, es decir, el solo título como tal de orden legítima y expresa de autoridad competente, se entendería como tal suficiente para entender o para comprender su contenido. Es decir, la sola frase no amerita mayor análisis. Y yo creo que no es así. A partir de la dogmática penal encontramos principalmente tres requisitos que deben verificarse en una orden legítima y expresa de autoridad competente. El primer requisito es que exista una situación de jerarquía. El primer elemento de esta causa es una situación de jerarquía. Esto quiere decir que hay un superior y un inferior. ¿Ok? Pero adicional a eso, el superior tiene la facultad de emitir órdenes y el inferior tiene la obligación de acatarlas. ¿Ok? Primer elemento. ¿Y colocamos ya ejemplos acá o no? ¿No hemos colocado ejemplos? Ok. Vamos a ver. ¿Sí han visto el super vehículo del alcalde de Cuenca? El negro, enorme, el chocó también. Ok, vamos a suponer que llegue Cristian Zamora al departamento de compras públicas del municipio y medio bravo como es, llega y les dice: ¿qué fue mi cargo? Así, nada más. La gente da la vuelta y dice: señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Jefe, ¿cómo está? ¿Qué fue mi carro? Da la vuelta y se retira. La gente se queda absolutamente incómoda, asustada, preocupada, le veo una actitud nada agradable al alcalde y comienza inmediatamente a acelerar el proceso, se salta todo procedimiento regular, no es que hace conforme la contratación pública demanda y finalmente logra la adquisición del supervehículo. No sé ni qué vehículo es, ¿qué más que sea? ¿Tiene una idea? Bueno, un supervehículo negro blindado 4x4 con toda la comodidad, y ya para el viernes tarde el alcalde ya le ponen en el parqueadero. El alcalde, feliz de la vida, ya se sube en el vehículo nuevo y no en el Toyota viejo que suelen tener toda la vida. ¿Listo?
Claro, la Contraloría General del Estado comienza a señalar el proceso de contratación pública y observa un sinnúmero de irregularidades que permiten la emisión de un informe de inicio de responsabilidad penal y consecuentemente una investigación por peculato a todos quienes participaron en el camino de esta contratación pública. ¿Alguien puede decir que existe causa de justificación por una orden legítima del tribunal competente? ¿Así o no? No. ¿Por antes de la alcalde? Pero se les dio la orden de adquirir un carro, ¿no? De empezar en el proceso y todo eso. Okay. Vamos a ver todo esto. Cambio el ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es el depositario judicial? ¿Alguien ha vivido la experiencia del embargo, perdón, del secuestro de un vehículo por orden judicial? Que ahora vivirá ahí en el consultorio. Pero vamos a suponer que una persona que se denomina depositario judicial llega de un vehículo, que genial, coge y se le sube una plataforma y se lo va a llevar. ¿Ok? Claro, encuentra el vehículo de placas AFJ6562, observa y dice, este vehículo yo buscaba porque tiene una orden de secuestro y yo soy el depositario. Así que simple y llanamente, para su amigo de las grúas, le sube el vehículo y se va a llevar a su casa. Fin de la historia. Estamos. Es denunciado por un delito de hurto. Un delito de hurto que se tome cosas ajenas sin ningún tipo de violencia. ¿Hay orden legítima y expresa autoridad competente acá o no? Dejo sentados los dos ejemplos para trabajar, para que más o menos nos vayamos guiando. Primer elemento de situación de jerarquía. A la persona a la que le van a acusar es esta de acá abajo. ¿Ok? Es esta de acá abajo. Pero para poder aplicar esta causa de justificación necesito un superior que esté en un rango o un escenario absolutamente distinto de aquel que lo ejecuta. Y esta persona superior tiene toda la facultad y derecho de emitir órdenes. ¿Qué tipo de órdenes? Ya eso es después. Lo primero que necesito es de que observen de que hay un superior y un inferior. Uno acá que debe respetar las órdenes y uno superior que las puede evitar. ¿Está claro hasta acá? Bien. Segundo elemento. La orden. El segundo elemento es la orden y esta debe estar revestida de legalidad en persona y en contenido. Revestida de legalidad en persona y en contenido. Es decir, la orden legal no solo va en función de la persona que lo emite, sino de su contenido. Consecuentemente, si la orden no cumple estos parámetros 2 de legalidad, no pasa. Y finalmente, debe ser expresa. Esto quiere decir clara, sin ambigüedad. ¿Ok? Un juez penal puede autorizar, emitir o dictar una orden de detención, ¿sí o no? Un juez penal sí lo puede hacer. Un juez civil. Un juez civil podría. Cuando todavía no ven orgánico general, todavía ven procesal civil regular, pero cuando los testigos no comparecen, son renuentes con la justicia, podría ordenar eventualmente una detención que a la larga resulta ser simplemente una limitación temporal de la libertad ambulatoria para que pueda llegar la persona a la sala de audiencia, sentarse ahí y responder al interrogatorio. Sí podría autorizarse. ¿Un juez de familia puede ordenar la detención? ¿En qué casos? Detención. Ok, claro, con sus distintas variables, pero puede ordenarlo. ¿Un juez laboral puede ordenar? También, porque tiene el orgánico general del proceso. Exactamente. ¿Ok? Pero un juez penal puede ordenar el pago de una pensión alimenticia. Un juez de violencia de género podría hacerlo como medida de protección, les cuento. En los casos de violencia intrafamiliar es una medida de protección. Pero un juez civil puede ordenar el pago de una pensión alimenticia. ¿Ok?
aunque todos ellos son jueces, los que acabo de mencionar, y aunque todos ellos tienen facultad para emitir órdenes, no todos tienen la misma facultad de emitir esa orden. ¿Se entiende? La lógica del segundo requisito es: superamos la persona está absolutamente facultad de emitir órdenes en términos generales, y el que recibe, el que está inferior, debe cumplir órdenes. Sí, esa es su función, pero la orden debe ser legal. Es decir, un secretario puede enviar un oficio a consecuencia de una disposición de un juez, bienvenido sea, pero él solo, sin disposición de un juez, no puede emitir una orden. ¿Estamos? El juez puede emitir una orden, claro que sí, tenemos legalidad en persona, pero en contenido no puede emitir cualquier orden, puede emitir solo las órdenes que por ley se le faculta. ¿Estamos claros hasta acá? Y cuando emita la orden como tal, esta orden debe ser clara, expresa. Jamás podría presentar ambigüedades. Les doy un ejemplo. Si el juez civil ordena el secuestro de un vehículo, no podría decir: secuéstrese el vehículo de color rojo, Vitara, 4x4 de propiedad de Diego. Eso no va a poder pasar jamás, porque no tienen ninguna precisión exacta de lo que se está ordenando. Pueden confundirse tal que en el barrio exista 5 vehículos iguales y no sepan cuál de ellos es de Diego, pero tomen cualquiera porque finalmente hay orden de juez. Es absolutamente incorrecto eso, porque aunque existe superior e inferior, una orden legal por persona y contenido, esta no puede presentar un escenario de ambigüedad, debe ser absolutamente exacta. ¿Estamos claros hasta acá? Y el tercer requisito es que la comunicación sea oficial. Y cumpliendo las formalidades legales. Comunicación oficial conforme las formalidades legales. Listo, 3 elementos para poder interpretar la orden legítima y expresa del poder competente, o para poder analizar esta y saber si se acredita o no se acredita. ¿Estamos? Ahora, yo en todas las causas de justificación hablé de los excesos, ¿recuerdan? Exceso de legítima defensa, claro que sí, cuando escogíamos el medio que no era adecuado, o cuando el escogido se utilizaba de manera excesiva o desproporcional. En estado de necesidad, ¿cuál era? Cuando la manera en cómo yo intervenía o el medio no era útil y el menos lesivo, la forma en cómo se manejaba aquel. Y cuando trabajé en cumplimiento de un deber legal, también rescatábamos los excesos, colocamos asteriscos. Aquí no puedo colocar asteriscos. Aquí es imposible colocar asteriscos. Aquí o la orden es expresa, legítima, revestida de legalidad, o no lo es. No hay intermedios. No es que media orden estaba bien dictada y media orden no estaba. No es posible eso. Aquí no puedo verificar excesos. Aquí no puedo verificar excesos. Cuidado acá. ¿Okay? Voy al ejemplo. Preparemos por favor acá adelante una violación a propiedad privada. Creo que esto está en el 181. ¿Okay? Elisa, vamos a preparar un 196 hurto. ¿Ok? Erika, usted dice 481. ¿Ok? Quiero explicarle los dos ejemplos. Ok, voy al ejemplo número 1. Fijarás. Un policía tiene una orden emitida por un juez penal, una orden de allanamiento de vivienda para efectos de encontrar indicios vinculados
a tráfico de drogas. Estamos. Lo cierto es que llega tal día, tal hora, la madrugada, destruyen la puerta de ingreso, ingresan con armas de fuego, someten a las personas para que no se muevan, son inmovilizadas y se llevan absolutamente toda la droga encontrada al interior. ¿Ok? Caso número 2, lo mismo. Destruyen la puerta con ese combo que suelen llevar, ingresan, inmediatamente verifican y se dan cuenta que no ha habido la droga que buscaban, se van llevando apenas un teléfono celular. ¿Estamos? En el primer caso, la propietaria de la vivienda, que no es la persona que vivía en ese lugar porque arrienda, la propietaria de la vivienda denuncia a ese policía la violación a propiedad privada. ¿Ok? Y en el segundo caso lo hace esta señora que sí vive ahí, que es propietaria, y dice violación a propiedad privada, llenaron mi domicilio y no sé qué droga ni nada, si soy una persona que no tiene nada que ver en esto. Vamos a leer la violación a propiedad privada. Por favor. Artículo 181. Violación de propiedad privada. La persona que con engaños o de manera clandestina ingrese o se mantenga en morada, casa, negocio, dependencia o recinto habitado por otra en contra de la voluntad expresa o presunta de que tenga derecho a excluirla, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Gracias. Estamos hasta ahí. ¿Calza para una violación a propiedad privada? A todos les va a sonar un poquito esto de, ¿sabes? Está justificado, hay una orden del juez. Sí. Yo entiendo ese razonamiento de que primeras perfecto, sin lugar a dudas, pero dogmáticamente quiero que lo vean en la teoría federal del delito. Si ustedes se dan cuenta, el tipo penal refiere a la persona que ingrese con violencia a morada o propiedad privada. Punto. Eso es un delito en Ecuador. ¿Estamos? ¿Hizo o no hizo eso el policía? Cogió un combo, cogió todos sus instrumentos, rompió la puerta, pasó el umbral de la puerta, llegó a su interior y está en morada privada. Punto. ¿Tiene conducta? ¿Tiene tipicidad objetiva? Claro, subjetiva, dolo o imprudencia. No, pues conoce que es privado y conozco que voy a destruir la puerta para ingresar y quiere ingresar, se acabó el problema. Existe una lesión al bien jurídico y si ustedes quieren intimidad o si ustedes quieren también propiedad, ¿sí o no? Sí, está justificado. Claro, está justificado, pero a todas luces, por esta causal. ¿Por qué lo está haciendo? Por una orden legítima y expresa de autoridad competente. En este caso, ¿quién es el policía? El de acá abajo, ¿verdad? Este es el poli, ¿ok? ¿Quién está superior al poli? El juez. El juez está en facultad de emitir órdenes y el poli está en obligación de cumplirlas. Perfecto, primer requisito. Segundo requisito, una orden. ¿Cuál fue la orden emitida? Allane, ingrese. Esa orden como tal de allanamiento, la puede dictar el juez penal. Y es precisamente quien la ha dictado. Entonces, en persona, todo bien. Ahora, acá. Sí, todo bien. En contenido, por ley, ¿se puede ingresar a la vivienda utilizando violencia, es decir, destruyendo seguridades? ¿Se puede o no se puede? Erika, 481, al norma expresa. 481. Orden de allanamiento. La orden de allanamiento deberá constar de señalar los motivos que determinan el registro de la sustancia procesal, la dirección o ubicación concreta del lugar o lugares donde se ejecute el allanamiento de sospecha de extradición. En caso de urgencia, la o el fiscal podrá solicitar la orden verbal o por cualquier medio conveniente, dejando constancia de los motivos que determine el allanamiento. De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares a registrar, la o el fiscal indicará los documentos para que, a pesar de ellos,
se deberá proceder al operativo. En ninguna circunstancia podrá emitirse órdenes de registro y allanamientos arbitrarios. La o el juzgador podrá autorizar el allanamiento por cualquier medio, dejando constancia de dicho acto. 482, numeral primero y segundo. Artículo 482. Procedimiento de allanamiento. El allanamiento deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas. 1. Con la presencia de la o el fiscal acompañado de la Policía Nacional, sin que puedan ingresar personas no autorizadas por la o el fiscal al lugar que deberá allanar. 2. Si presentada la orden de allanamiento, la o el propietario o habitante de la vivienda, lugar de trabajo o local se resistiese a la entrega de la persona o de las cosas, o al ingreso o exhibición de lugares o objetos local, se resiste a la entrega, que se encuentren al interior de dichos lugares, él o la fiscal ordenará el quebrantamiento de las puertas o cerraduras. Entonces, ¿es autorizado romper las puertas? Por ley. Sí, obvio. Ya verán en el siguiente ciclo lo del fiscal, intervención del juez y todo. Pero finalmente, ¿está autorizado romper puertas? Sí, está autorizado. Entonces, lo que esta persona ha hecho es simple y llanamente acatar una orden emitida por una persona superior facultada para emitir esa precisa orden, y en contenido la orden es legal, es decir, en contenido la orden sin lugar a dudas permite destruir la puerta, y esto fue lo que se hizo. Genial, y fue claramente determinada en la orden. ¿Qué fue lo que dice la orden? Allá en la vivienda tal, en la calle tal, en intersección con tal, y si de ser necesario usted puede destruir las puertas para ingresar a su interior. ¿Está claro? ¡Listo! Finalmente, ¿cómo se puede comunicar una orden de allanamiento? Por escrito, y puede ser por WhatsApp. Vamos más o menos bajo esta lógica. Vamos a empezar. El fiscal de cuenta lo que hace es mandar un audio al juez y le dice: qué gusto, señor juez, ¿cómo está? Mire, usted hace unos meses ya nos había autorizado realizar interceptaciones telefónicas, y hace unos meses usted también nos había autorizado, recuerde, el tema de hacer las vigilancias de esta persona. Le cuento que tenemos todo listo porque estamos frente a la vivienda. En la que seguramente habrá muchísima droga que queremos ingresar y allanar, porque están todas las personas ya organizando, encaletando y todo lo consecuente de esto. Pero mire que esté más o menos por un lugar medio lejos. ¿Cuál es? Ya estoy por la Uncovilla, y mire que debe estar apuntado para redactar toda esta orden y luego mandarle usted para que luego despache todo lo demás. Generaría una demora absoluta y las personas están aquí. Mire, tenga la amabilidad, creo que hay fundamento suficiente para encontrar evidencia, autorice el allanamiento. Ya de hacer, gracias. Después escuchan la orden. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. En atención a lo que usted me solicita, fíjese, de razón al artículo 481 y 82, número 1, 2, 3, 5, en razón de la necesidad de encontrar los indicios suficientes del delito que estoy investigando, autorizo consecuentemente el allanamiento. Puede violarse este espacio de reserva de esta vivienda y consecuentemente tiene usted toda la facultad para hacerlo. Pase bien, buenas noches, ya haga pronto porque ya 11:30. Por dormir, hasta luego. ¿Sirve? Sí, sirve. Si hay cómo, tenga la bondad. Vamos a leer otra vez el 481. Sí se puede. ¿Encontró la parte específica? Sí, está acá por cualquier medio conveniente. Él. Artículo 481. Orden de allanamiento. La orden de allanamiento deberá constar por escrito y señalar los motivos que determinan el registro, las diligencias por practicar, la dirección o ubicación concreta del lugar o lugares donde se ejecute el allanamiento y su fecha de expedición. En caso de urgencia, la o el fiscal podrá solicitar la orden verbalmente o por cualquier medio conveniente, dejando constancia de los motivos que determine el allanamiento. De no ser posible la descripción exacta del lugar. ¿Por cualquier medio? ¿Ay, cómo? Sí, ¿cómo? Yo sí he visto. ¿Qué es lo que hacen estos chosques en el agua? Presentan una razón de lo que dice uno y lo que dice el otro, y se acabó el problema. Es decir, pensar en el
Imagínense que la fiscal tenga que venir al despacho, redactar todo eso, pasarle al juez, ingresar por la ventanilla, luego que el juez finalmente diga, mire, despacho, imprimo, le sello, le mando. Esa droga ya se fue, ¿sí o no? No tiene mucho sentido esta situación. Pero, ojo, el juez que tiene según el 481 que describí, ¿qué tal que la respuesta del juez es un emoticón? Motivos que Claro. Le pone un like o le manda un sticker. Ustedes saben todos los stickers que existen. ¿Viste ese de Batman? Ya. Le manda 3 de Batman. ¿Han visto? El de Guillermo Lazo. ¿Ya qué? ¿Han visto? Ya, digamos que mandan los dos. El de Batman. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué falla? No falla la persona, no falla el uno no está fallando en nada. Ok, no falla tampoco en la orden legal de persona. Esta persona puede autorizar un allanamiento. ¿En qué falla? Expresa. Sin ambigüedades. En el contenido y en el expreso, ¿Por qué? Porque la orden de allanamiento debe decir expresa claramente que no más. El lugar, la precisión, todo aquello. Y luego, expreso no tiene nada, que no está diciendo nada, está mandando un emoticón de Batman y una suerte de Guillermo Lazo de ya, qué chulos, ¿estamos? Entonces, claro, eso no tiene absolutamente nada y no puede entonces decir, pues que yo opté por la legítima y expresa autoridad competente, clarito está, expreso está, ahí está la cara de Guillermo Lazo diciendo, qué chulos, no me está diciendo no, me está diciendo el ok, ¿estamos? Cuidado con interpretar eso, ¿ok? Cuidado con la lógica de esto es, si hablo de legalidad, estoy hablando de que una norma me autoriza a este ciudadano, en calidad de juez, emitir aquella disposición, pero una norma me dice qué debe contener esta disposición, ¿estamos? Una orden de allanamiento debe incluir lo siguiente, ¿ok? Y finalmente, siendo claro en su contenido, debe ser clarito lo que debe hacerse. ¿Ok? Venga. Y la comunicación normalmente puede ser, en algunas órdenes, súper ligera, de cualquier forma, y en otras órdenes debería ser absolutamente formal. ¿Ok? Voy al segundo caso. ¿Me dice, tiene gusto? Sí. Ok, voy al segundo caso. Todavía no he visto estos ejemplos, pero lo voy a colocar para que ustedes lo puedan apreciar. Perdón, antes de ingresar a eso, el segundo caso lo denuncia la propia señora que vive ahí, ¿recuerdan? El segundo caso lo denuncia la persona basada en la violada mi propiedad privada y que lleva la mujer con última droga. ¿Qué les pasa? ¿El policía puede detenerse bajo la misma causa o no? Sí. A mí no me importa el efecto de la orden, ¿ok? No es que la causa es justificada o se aprueba o se la niega en función del resultado de la ejecución de la orden. Cuidado por ahí. La causa de justificación no está aprobada o negada o válida o inválida por los resultados de la ejecución de la orden. El solo hecho de existir una orden, en los términos que hemos hablado dogmáticamente, es suficiente para aprobar la causa de justificación. ¿Ok? Entonces, la señora lamenta un montón, mi señora falló en investigación, lo que usted quiera, que perro tan grande, que escándalo, yo sé que le tomamos la puerta, le quita la chapa, hay que cambiar lo que usted quiera. Pero reclamarle porque no encontraron nada, porque finalmente hubo un cruce de información incorrecta en términos investigativos, lamento un montón. Había orden en términos dogmáticos suficiente para poder cumplir. ¿Estamos? Al final hablo lo del perro blanco. Pero me voy a la tercera. El tercer ejemplo. Lo pongo en paréntesis para contextualizar cómo va esto. Todavía no tienen derecho civil obligaciones, ni procesal civil, ya lo van a tener. Pero normalmente en ciertas obligaciones civiles existe la facultad para pedir medidas preventivas. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, una persona debe determinada suma de dinero y a consecuencia de ello tiene un título ejecutivo, pagaré a la orden,
acuerdo conciliatorio, letra de cambio y así un cheque presentado dentro del término que permite el control del comandante financiero, pero finalmente tiene un título valor o una obligación a reclamar y le pide al juez civil que finalmente ordene el secuestro del vehículo del deudor. ¿Estamos? El deudor finalmente no paga la deuda, sin vergüenza, y lo que hace es prestar atención. El juez ordena el secuestro de un vehículo y el vehículo está parqueado en una vía pública. Llega el depositario judicial, persona encargada para ejecutar aquel secuestro, observa, no hay nadie, llama a su amigo de la grúa y dice, bueno, ya encontramos el vehículo, que se orden de secuestro, subamos el vehículo a la plataforma, gracias, muy amable, y me fui llevando. ¿Y dónde se fue? A su casa. Y la guardo en su parque. Gracias. Fin de la historia. Y luego le mando un comunicado, pues, ¿qué tal? ¿Cómo va? Le cuento que la disposición dictada por usted, el secuestro fue ejecutado, gracias. Esta persona luego de su reunión sale y no encuentra su vehículo, se desespera, llama al ECO 912, llega la policía, empieza a ver las cámaras y observa que este ciudadano, vestido como cualquiera de nosotros el día de hoy, ha tomado el vehículo, lo subió a una plataforma y se lo ha llevado. ¿Ok? Punto. 196. La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación de la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegalmente de cosa muerte ajena. Será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Gracias. ¿Ha hecho eso? Alguien me puede discutir esto y me va a decir, yo creo que se cae en tipicidad por lo ilegítimo. Sí. La razón tiene. Pero obviando esto para el ejemplo, ¿hay o no hay causa de justificación de orden legítima y expresa de autoridad competente en este caso? Verán que no es penal, es un tema, claro, un caso penal de hurto, pero el orden no viene por un juez penal. ¿Estamos? ¿Calza o no calza aquí? Vamos a ver, situación de jerarquía. ¿Quién está superior al depositario judicial acusado de hurto? El juez. El juez tiene facultad para emitir órdenes y el depositario tiene obligación de cumplirlas. Sí, siempre. Genial. Segundo, la orden dictada por el juez, vamos a ver si tiene legalidad en persona. ¿El juez está facultado para emitir órdenes de secuestro? ¿El juez civil? Sí, está facultado. Y dos, ¿la orden de secuestro está determinada en la regulación normativa? Sí, en el Código Orgánico General de Procesos. Genial. ¿Y es expresa la orden indicando qué vehículo debe ser secuestrado? Sí, lo dice incluso con chasis, color, modelo, marca, todo lo que ustedes quieran. Finalmente, ¿es comunicado de manera legal? Sí, porque tiene una boleta por escrito que fue entregada en sus manos al depositario judicial. ¿Listo? ¿Tiene sentido que le denuncie de hurto a la persona que vio su vehículo? Fíjense, aunque a todas luces para nosotros, aquí en esta universidad, sea una locura denunciar el delito de hurto por estos hechos, la práctica les va a llevar a un sinnúmero de momentos en que hay personas que denuncian esta obvia causa de justificación, este obvio caso para ser acreditado por una causa de justificación. ¿Se dan cuenta? Si el día de mañana va a llegar el consultorio y decir, yo solo hice mi función, yo solo hice lo que me estaban comentando y me estaban acusando de esto, tranquilo amigo, hay una causa de justificación en materia penal que es esta de acá y solo tengo que aprobar estos hechos y se acabó el problema. ¿Estamos? Regreso entonces. Lo del alcalde, ¿calza o no calza? ¿Calza o no calza? El departamento o el analista de compras públicas del municipio podría decir algo como, mire, yo sé que finalmente debía cumplir toda la situación y llamar a subasta inversa a través del protocolo regular y debíamos estar a los quienes oferten el producto y debíamos finalmente, ok, yo sé. Pero él puede decir, tengo una causa de justificación, hay una legítima y expresa de autoridad competente, ¿sí o no? Primer elemento, ¿hay situación de jerarquía del alcalde con el analista de compras públicas? Sí, pero el uno no es. El alcalde tiene genéricamente facultad para emitir órdenes, sí la tiene. Y el analista de compras públicas en su rol inferior tiene una obligación de cumplir órdenes, sí también, el uno no es. Dos, la orden.
aquí es, el alcalde está facultado por ley para requerir la compra de un vehículo. Sí. Claro, él puede sin lugar a dudas llamar a la comisión y decir, necesito un vehículo porque está destrozado. Claro que sí. Segundo, está dentro de las facultades legales de emitir una orden de compra a él. Él no puede decir compramos y vendemos esto, no puede hacer eso. Pero aún así digamos que nuestra regulación normativa tuviera, ¿es expresa? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Qué fue mi vehículo? ¿Ustedes creen que es una orden expresa, clarita de lo que hay que hacer? No tiene nada, no tiene ni por legalidad el contenido y menos aún es expresa. Si no supero el requisito 2, ni se maten trabajando el 3, porque el 2 no se cumple. Esto es como lo hemos trabajado todos. Primero pasa al segundo y pasa al tercero. Falla alguno, no sigue en ningún lugar. Aquí descartamos la causa de fructificación. ¿Estamos claros? Es como un ejemplo difícil y con esto paso ya a culpabilidad. Los muy complicados casos de orden legítima y expresa autoridad competente son los de los disparos en medio de Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Esos son los casos complicaditos. ¿Por qué? Supongamos que están en una operación, si ustedes quieren, de inteligencia policial para atracar o para impedir el envío de droga a través de un puerto marítimo de nuestro país. ¿Estamos? Incursiona la policía con cada uno de sus distintos departamentos o especialidades y siempre, todo operativo tiene un jefe y tiene ejecutores. Esto es siempre obvio, ¿ok? El jefe del operativo, coronel de Estado Mayor de Policía, en el momento que están interviniendo, le dice al inferior, al sargento, si ustedes quieren, dispare. Así, de una, dispare. Dispare a ese buque. Si usted dispara, ustedes se dan cuenta de todo el protocolo, ¿no? Es un allanamiento a todo un puerto, de todo lo demás, y el sargento le dice dispara. Dispara a esa caseta. ¡Dispara! No le dan mayor explicación. ¡Dispara! Ustedes saben que en el espacio policial y militar la obediencia es una cosa de otro mundo. Es una cosa que hay el respeto y la situación es una cosa del otro mundo. O sea, finalmente, yo tuve una experiencia esto por final. ¿Calza o no calza? Lo cierto es que esa persona disparó y tras haber disparado a la caseta, la bala llegó al guardia de seguridad que ni siquiera era investigado penalmente y por casualidad estaba ahí recogiendo las llaves de su casa que esa noche se olvidó y que tiene que regresar a averiguar como su y estaba en el interior de esa madrugada, ¿se entiende? ¿Es inocente el policía que disparó? En lo difícil del caso, tiene una conducta típica dolosa de un homicidio, no hay duda de eso, no hay duda. No hay legítima defensa porque no hay agresión. No hay estado de necesidad porque no hay situación de emergencia. No hay cumplimiento de un deber legal porque por más que sea policía, ¿qué está protegiendo de derecho propio de tercero? ¿Qué está protegiendo? Nada. No está protegiendo nada. Aunque usted vea el cumplimiento de deber legal porque es policía, ya, pero un ratito. Primer parámetro es ser policía o delincuente, ya digamos que tiene facultad. Pero no está protegiendo a nadie, ni a él ni a nadie. Entonces, si no tengo parámetros ni trabajo requisitos, chao, orden legítima y expresa de autoridad competente, tengo difícil de esto. Esto no está tan fácil, porque la orden es de un superior facultado para emitir órdenes al inferior, policía, obligación de acatarlas, es un coronel. La orden es legal. ¿El coronel puede por ley autorizar un disparo? Sí. ¿Es expreso lo que el contenido es expreso? Dispara. Dispara ahí. ¿Es expreso? Sí, comunicado oficialmente, clarito, gritando el Estado. No de por favor, nada. Hay un sinnúmero de discusiones dogmáticas a hoy sobre esto. Si es que se llegara a acreditar un escenario de inmediatez, es decir, que visto toda la emergencia, el coronel de Estado Mayor frente a todos, escuchando distintos
escenario, si viendo la emergencia el hijo dispara y él simplemente cumplió y disparó, para mí es inocente. Porque lo que está haciendo, sin lugar a dudas, no es su decisión. Y está en un escenario de jerarquía y finalmente está ejecutando algo razonado por una persona con mucho mayor experiencia. Si finalmente le ha dado muerte, lamento un montón. Pero finalmente podría. Hay muchos quienes dicen, pero tiene también un derecho de resistencia. Porque tampoco es que es un burrito que hace caso a todo y que no se plantea. Cambiemos el escenario. No es disparar una caseta, es disparar a un niño. Dispara. 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 Dispara a un niño. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo el argumento de que el superior facultado por ley y con contenido expreso me ha autorizado a disparar, o me ha autorizado a agredir, o me ha autorizado entonces ya nada, como me autorizó él, se acabó la historia. ¿Se dan cuenta el conflicto que representa esta causa de justificación? ¿Quién pregunta? Entonces la responsabilidad cae al superior general. Sin duda. Él, claro, bajo todo concepto es autor mediato. ¿Se acuerda de la autoría mediata? Por coacción o abusando de las facultades superiores, sin duda. Esta persona de acá, si finalmente tiene una mala intención o tiene un escenario de disparo al niño, podría ser este un instrumento del autor mediato por coacción. ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que no le vamos a defender a él con la causa de justificación, le podemos golpear que es una autoría mediática y el instrumento dogmáticamente no tiene responsabilidad porque está sometido bajo dominio de voluntad del superior. ¿Estamos? Bien, termina la historia acá. Chao, causas de justificación. Termina la antijuridicidad, ¿ok? Esto quiere decir entonces que hemos superado 3 de las 4 categorías dogmáticas. Esta última llamada antijuridicidad, recuerden ustedes, tenía 2 componentes, el formal y el material. El formal era acreditar una lesión, una puesta en peligro de un bien jurídico. Y luego la antijuridicidad material era una negativa, es decir, descarte que exista legítima defensa, descarte que exista estado de necesidad, descarte que exista cumplimiento de un deber legal y finalmente descarte que exista orden legítima y expresa de autoridad competente. Porque si usted no descarta y al contrario confirma, la consecuencia de esto es que la conducta típica está justificada o la conducta típica es jurídica. Consecuentemente, no puede seguir el análisis a posteriori. ¿En qué casos podría continuar? Hay 2 casos en los cuales podría continuar el análisis a posteriori. ¿Cuáles serían? Vamos a ver si estamos en la clase. Recuerden ustedes. ¿En qué casos confirmo inocencia aquí? Cuando hay causa de justificación. ¿Cuándo sí continúo? Pero por otro motivo también, cuando no hay causa de justificación es claro. Cuando se ha lesionado un bien jurídico protegido sin causa. Perfecto, claro, súper, pero también por otro motivo. Cuando hay exceso. Cuando hay exceso. Cuando hay exceso. Ok, si hay legítima defensa, pero exceso. Si hay estado de necesidad, pero exceso. Si hay cumplimiento de un deber legal, pero en exceso. Ahí sí subo, sí continúo. ¿Estamos? Solo me quedo acá cuando existe causa de justificación plena o completa. ¿Ok? Listo, ingresemos a la última categoría dogmática. ¿Ok? La última categoría dogmática se denomina culpabilidad. ¿Ok? ¿Sí? Había 2 casos en los que se puede justificar, uno del exceso y el otro es cuando no hay causa de justificación. ¿Ok? Si no hay causa de justificación, continuamos. Y si hay causa de justificación excesiva, continuamos. Si hay causa de justificación completa, inocente, nos quedamos. ¿Ok? Sí. Bien. Quiero que ustedes comprendan que esta última categoría es absolutamente distinta del joven.
quiero que lo observen de la siguiente manera. Necesito que vuelvan a hacer el gráfico. Hasta aquí. Así, ¿ok? ¿Qué es J? No sé. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora, en el momento, ha sido conducta típica y antijurídica, ¿ok? Con todas sus variables, con todos sus distintos espacios, figuras, excepciones, todo lo que hemos trabajado, ¿ok? Cuando estoy haciendo este análisis de categorías dogmáticas, hasta antijuridicidad se denomina el juicio de imputación al hecho, ¿ok? No se confunda con imputación objetiva ni nada. Voy a explicar esto, ¿ok? Esto se llama en completo el análisis o el juicio de imputación al hecho, ¿ok? Pero ya culpabilidad no es culpabilidad, es el juicio o análisis de reproche a la persona, ¿ok? Quiero ponerles un sencillo ejemplo más fácil. El homicidio del profesor de Derecho Penal. ¿Quién disparaba el anterior ciclo? Vamos a buscar a alguien más que dispare este ciclo. Ya le hemos... Ok, Sofía va a hacer el de homicidio. Ok, quiero que por favor vean el ejemplo. Para que se den cuenta esta absoluta diferencia. Quiero que ustedes observen el ejemplo. Como era el ejemplo, son las 7 de la mañana, voy camino a ingresar a la facultad para dar clases, Sofía aparece, el doctor, ¿cómo está? ¿Cómo va? Saca un arma de fuego, apunta a la cabeza, aprieta el gatillo, dispara, la bala ingresa, me muero de inmediato. ¿Está claro? ¿Está clarito? Homicidio 144. Tengan la bondad. Esta es la historia. Quiero que ustedes diferencien el hecho y la persona, ¿ok? Quiero que vayan percibiendo esto. Cuando yo analicé conducta, ¿qué es lo que yo verificaba? Si había un comportamiento humano guiado por la voluntad, ¿ok? Listo. ¿Y qué nos dábamos cuenta? Que el movimiento corporal de Sofía, de finalmente sacar el arma de fuego, estirar su brazo, apretar el gatillo, es sin lugar a duda un escenario de conducta. ¿Estamos? Observamos también que era activa y no pasiva, es decir, no era una omisión sino era una acción. Claro, pero seguíamos observando todo este camino y dejamos claro que era con resultado. ¿Por qué? Porque se murió alguien. No estamos viendo a Sofía, estamos viendo lo hecho por Sofía, ¿ok? Lo que ella hizo. Subo un escalón. En tipicidad objetiva cogí un tipo penal y verifiqué la persona que mate a otra. Estamos viendo si calza o no calza lo que hizo Sofía. ¿Estamos? ¿Calza o no calza? Calza. Sigo viendo el hecho, no le estoy viendo a ella, ¿ok? Que puede ser Sofía, Juanita, María, Lucía o Julieta, cualquiera de ellas. ¿Estamos? Luego veo si existe dolo o imprudencia. Es decir, esto se hizo bajo un escenario de irresponsabilidad o falta de cuidado. Y la otra opción es que lo hizo con toda conocimiento y voluntad. Dolo, listo. Siguiente paso, en antijuridicidad. ¿El hecho lesionó un bien jurídico protegido vida, sí o no? Ok. ¿Hay causa de justificación de Sofía, estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber legal u orden? No hay ninguna, pero sigo viendo el hecho. ¿Ok? En este momento tienen ustedes una conducta típica y antijurídica aprobada. ¿Ok? Aprobada. Pero para entrar en culpabilidad,
tengo que verle a ella por primera vez, ¿ok? Para provocar en culpabilidad es un juicio de reproche a ella, a ella. ¿Ok? Por primera vez te veo a ella. Supongamos que Sofía, me permite por favor, tiene un trastorno mental debidamente acreditado. ¿Ok? O supongamos que está en medio de una situación transitoria que se desconecta con la realidad. ¿Estamos? Supongamos que Sofía, claro, se fue al bar de la Facultad de Jurisprudencia y pidió por favor un shot de estos shots de energía que suelen vender, que tiene muchas vitaminas y todo, pero lo cierto es de que ella se tomó algo que ella no quiso y generó que ella se pierda. Finalmente era un químico. ¿Estamos? En medio de ese escenario perdió su conciencia, tomó un cuchillo y le acuchilló a doña Rosita del bar. ¿Estamos? ¿Está claro? Yo sé que están viendo el homicidio de la Rosita en el piso, la sangre, conducta típica, antijurídica, todo bien, pero ahora hay que verle a ella en el crimen. ¿Está bien? Hay que verle a la persona en función de lo que hizo, porque lo que hizo ya está superado. Hasta aquí trabajo en lo que hizo. De ahora en adelante veo a la persona, cómo se encuentra, qué sabe, qué no sabe, qué le puedo pedir que haga, qué no le puedo pedir que haga. ¿Estamos claros? Es casi, si ustedes quieren, permítame el ejemplo, si sea respetuoso, es casi crucificarle penalmente ya en el último escalón. ¿Estamos? El último escalón. Ya está probado todo lo que hizo sin causa justa, con dolo, con lo que usted quiera. Es momento de atacar a la persona, de reprochar a esa persona. ¿Estamos? Bien, algunas ideas, anotemos. La culpabilidad clásicamente se denomina el juicio de reproche a la persona y parte de ciertos elementos. Esto es, que el sujeto debe tener capacidad de culpabilidad. Segundo, conocimiento de lo antijurídico de su conducta. Y tercero, se le puede exigir un comportamiento distinto. ¿Listo? Ese concepto o esos elementos van a marcar todo lo que yo voy a enseñar las siguientes clases, porque a partir de ahí tienen ustedes los elementos. La última frase, tengan la amabilidad, exigir un comportamiento distinto. Ustedes lo abren un paréntesis y ponen ahí, solo en dogmática. Solo en dogmática. Ya voy a explicar, ¿ok? Por favor, del COIP, todos. Sofía, usted que está en la escena. ¿Cuál dijo? 34. Culpabilidad. Artículo 34. Culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. ¿Se dan cuenta que es medio similar a lo que acabo de explicar yo? Okay, voy a hacer un esquema para que a todos nos quede claro. Estamos con total precisión acá. ¿Se entendió lo del juicio de reproche a la persona? ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene dudas? Con toda la confianza. Culpabilidad es a la persona, ¿ok? Punto importante, no se confundirán que no estoy viendo peligrosidad, que no estoy viendo si es blanco o negro, si de buena, donde vive, no tiene nada que ver con esto. No.
No estoy viendo características de la persona, no estoy viendo antecedentes penales. Nos estamos metiendo aquí, en su cabecita, para poder hacer el reproche en función de lo que ha ocurrido y ya está acreditado. ¿Ok? Venga, voy a hacer el esquema de culpabilidad. Si ustedes permiten, esta es una de las categorías temáticas más interesantes. Les recuerdo con mucho agrado porque cuando usted para ser el profesor titular, esta fue mi clase. No lo tuve que estudiar, pero finalmente en el sorteo esta fue mi clase. Esta fue la clase que finalmente me permitió explicarla para tener la nota máxima y ganar. ¿Ok? Así que... y les cuento algo, es lo más difícil. Es la más complicada y la que más debate existe y la que menos jurisprudencia hay en el país. ¿Ok? Voy a hacer un esquema con azul conforme el COIF y voy a hacer el esquema con rojo conforme la dogmática. ¿Ok? Lo que necesito dejar claro que es muy similar, pero hay un escenario de diferencia. Voy a partir de la dogmática. ¿Ok? Este esquema necesito. ¿Ok? Ahí va. Lo azul es COIF, lo rojo es dogmático. ¿Ok? Lo azul es COIF, lo rojo es dogmático. Dejo anotado eso como un propósito. ¿Ok? Si ustedes leen el artículo 34, que resulta ser la base de la culpabilidad, lo anoto con azul, fíjense ustedes. Lo que menciona el COIF en sencillo es: para que una persona sea considerada responsablemente, debe ser imputable y segundo, actuar con conocimiento de la antigüedad de su conducta. ¿Está claro? Eso, trasladado a la dogmática, le permite hablar. Claro, coincido en el primer punto, ¿sí o no? Para el COIF, el primer requisito de culpabilidad es ser imputable. Para la dogmática penal, lo mismo. Imputabilidad o también llamada capacidad de culpabilidad. ¿Ok? El segundo requisito, coincidimos igual. Actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta y según la dogmática, lo mismo, solo con otras palabras. Actuar con conocimiento del injusto
o actuar con conocimiento de la antipuricidad de la conducta típica. No solo es cuestión de juego de palabras, nada más. Pero hay algo que es muy marcado aquí. ¿Cuál es la No hay tercer requisito en el código. La dogmática exige un tercer requisito. ¿Ok? Para COI solo son 2 los requisitos de culpabilidad. Para la dogmática penal son 3. Y el tercero que está acá se llama exigibilidad de un comportamiento distinto. ¿Ok? Les acabo de dar yo el concepto dogmático de culpabilidad. ¿Ok? ¿Por qué dejo anotado esto? Porque cuando lleguemos ya a la parte final de culpabilidad, ustedes se van a dar cuenta que un problema que tenemos en Ecuador es que esta regulación es inmensamente deficiente. Porque alguna vez hablé del Titanic, aquí, ya, porque cuando hablemos del Titanic, un tribunal penal le va a terminar condenando a la... ¿qué era? No me acuerdo cómo se llama. A cualquiera de los dos. Los van a terminar condenando como autores de un delito de asesinato. ¿Ok? Y me parece que no lo son. ¿Listo? ¿Está claro el esquema? Voy a empezar a trabajar entonces en orden. Voy a trabajar primero la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, que coincidimos. Voy a trabajar luego el conocimiento de la articularidad de la conducta, conocimiento del injusto. Y luego, aunque ya no esté en el COI o no esté en el COI, voy a trabajar el tercer requisito solo desde la dogmática. Porque el 1 y el 2 coincidimos, todo bien. ¿Se entiende? Si yo en un examen pido, conforme el COI, el análisis de culpabilidad, solo me trabajan 2 requisitos. Si pido con dogmática, que siempre pido con dogmática, son 3 requisitos. ¿Está claro? ¿Por qué esta diferencia, Diego? Sí, porque manejamos un esquema clásico de derecho penal de códigos muy viejos, que lo que se hizo simplemente es intentar adaptar la vieja o tradicional regulación de culpabilidad sin adoptar las nuevas posturas que yo cuando digo nuevas, es nuevas para este país, pero nuevas mundialmente hablando no son nada nuevas. Entonces, desde antes que yo nazca ya había eso. Entonces, finalmente, para nuestro país puede ser nuevo, pero finalmente, dogmáticamente, desde hace muchísimos años. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué? Primer elemento, todas y todos, imputabilidad. ¿Okay? En el anterior ciclo dimos sentencia de legítima defensa o no. ¿Lo dimos? ¿Cuál era la última que entregamos? Tengo anotado por ahí. ¿Cuál fue la última? Ah, los de Macas. Sí, fue el de Macas y el accidente que pasó. De esa chica. ¿Del accidente de tránsito? Sí. Claro, nos entregamos para dolo, para preterintencional y para... Ok. Vamos a entregar uno de legítima defensa. ¿Ok? Vamos a entregar uno de legítima defensa. Pelío. David, Pesquín. Y vamos a entregar uno de culpabilidad. Bien. Agotemos esto y estamos viernes. Ya podemos fijar fecha estos días. Ya próximo lo fijamos. Ok, primer elemento de la culpabilidad. Primer elemento de la culpabilidad. En orden. También llamado que la persona sea imputable, dice el código. El concepto general es imputabilidad. Y en palabras sencillas significa capacidad de culpabilidad. ¿Ok? La imputabilidad es el primer elemento de la culpabilidad y se denomina también capacidad de culpabilidad. ¿Ok? Hago cierta reflexión inicial. Ustedes recuerden que hasta antes de la culpabilidad lo que hacíamos es un reproche al hecho.
Ahora, cuando estoy hablando de culpabilidad, le voy a hacer un reproche a la persona. Para poder reprocharle a la persona, ¿qué le estamos reprochando? Lo hecho. El acto típico y antijurídico que ya está acreditado. El reproche a esta persona no es a su condición física, a su edad, a su condición económica, al lugar de vivienda, antecedente penal. El reproche es a lo que ya acreditamos en conducta típica y antijurídica. ¿Está claro? Cuando yo menciono reproche, le estamos reprochando lo hecho, lo actuado, lo realizado. ¿Okay? Entonces, si el juicio de culpabilidad o la culpabilidad como categoría dogmática supone un reproche, la primera condición o el primer elemento de culpabilidad para que pueda cumplirse el reproche es definir si el sujeto o la persona tiene capacidad de culpabilidad. Entiéndase la capacidad de culpabilidad como las condiciones o facultades mentales idóneas, para comprender la realidad para determinarse conforme los mandatos sociales, y motivarse conforme a ley. Chino está bien. Ya voy. La capacidad de culpabilidad. Ok. La capacidad de culpabilidad supone un análisis de las facultades o condiciones mentales de una persona para poder verificar si comprende o entiende los mandatos sociales, para poder verificar si comprende o entiende aquello que está prohibido o admitido en la sociedad. En definitiva, si está en condiciones mentales de reflexionar sobre los distintos hechos, circunstancias o mandatos o previsiones que existen en el diario vivir. ¿Estamos hasta acá? Bien. Todos los que estamos acá, sin lugar a dudas, estamos absolutamente facultados mentalmente para comprender de que tomar el teléfono celular del compañero y llevárselo a la casa está prohibido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi hijo José Ignacio no tiene idea de eso. ¿Ok? ¿Qué me diferencia de él? ¿Pero qué hace? Ok, él tiene 2 años y medio, yo tengo 33. Madre mía. Nos separa casi 30 años y meses. Esa diferencia de edad, ¿qué marca? ¿Qué permite? Su razonamiento. ¿Ok? Quiero que vean por dónde va esto. ¿Ok? Él tiene 2 años y medio, yo tengo 33 años, yo sé de memoria que si tomo un teléfono celular de cualquiera de ustedes y me lo llevo, estoy sin lugar a dudas realizando algo prohibido, algo que está mal, algo que sin lugar a dudas desde pequeñito nos enseñaron, desde pequeñas nos enseñaron finalmente a no hacerlo, ¿sí o no? Pero lo fuimos en el tiempo construyendo. Los papás fueron reforzando el no mentir, los papás fueron reforzando el no destruir, los papás fueron reforzando finalmente el no llevarse las cosas ajenas. A este punto todos sabemos de que eso no se puede hacer. Él todavía está en proceso. Todavía me encuentro con juguetes que no son míos, no son de mi casa. De pronto, mira este Spider-Man. ¿Qué tienes ese Spider-Man mío? ¿Pero no te compró? ¿Qué te lo compró? Es el Nicolás. Y le pediste a Nicolás, no.
¿Por qué no cuido a Nicolás? Porque me gusta y es mío. Y de hecho está colocado ahí con todo su dedo. Claro, sí, yo como el padre de su hijo. Claro, ¿se dan cuenta? Pero lo que ha hecho el enano es una conducta típica y antipolítica de hurto. Lo que hizo fue eso. Cogió, tomó un teléfono celular, supongamos que se trata de un teléfono celular de alguien. Tomó el teléfono celular, se apropió y finalmente lo llevó a la casa. Se acabó el problema, ha hecho una conducta típica y antipolítica de hurto. ¿Está claro? No hay duda alguna, es un comportamiento antiguo, calza en el hurto, no hay ninguna violencia, se apropió de cosa mueble ajena, pero hizo con dolo porque él sabe lo que es suyo y lo que no es suyo. Él sabe las cosas, él sabe de memoria las cosas. Entonces él sabe que es de Nicolás y quiere, consciente de esto, quiere tomarlo y decir, bueno, sí, el Nico está bien, pero le llevo el Spider-Man a la casa. Finalmente lo llevó a la casa y con un gran logro me dice, mira, el Spider-Man tiene causa de justificación legítima de defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber legal, otra legítima y expresa, no tiene nada. Pero voy a entrar al reproche a él. Él tiene una capacidad de culpabilidad, sus facultades mentales están, no digo que esté enfermo, no digo que... Exacto, por ahí va. El desarrollo cognitivo, el desarrollo mental de él está en proceso y consecuentemente para ese preciso momento que tomó el Spider-Man de Nicolás o el celular de Nicolás, para ese momento su capacidad de culpabilidad era nula, porque no estaba completamente desarrolladas sus facultades mentales, no estaba completamente claro de los mandatos sociales de lo prohibido o permitido, no estaba absolutamente claro de las prohibiciones normativas como para decir, uy, no, esto es un delito, no, mira que me lo lleve a la casa y más bien me abstengo de hacerlo. ¿Se entiende esto? Ustedes hoy saben esto, ¿ok? Los niños chiquitos todavía no saben, todavía no saben lo que es el bien jurídico, integridad física y de una u otra manera lo que puede generar una lesión. O sea, están en el proceso de comprender de una u otra manera los mandatos sociales, lo que está prohibido, ¿ok? Si ustedes me permiten, a título de experiencia mía, ¿no? Hubo el día de los disfraces. Eso que hacen en enero y todo, creo que en enero. En que los babas van disfrazados a la escuela. No. Ya, exacto. El mío se fue disfrazado de Hulk. Claro, y de hecho, no, es responsabilidad mía, ¿no? Porque me dijo, papi, ¿qué hace Hulk? Porque le gusta Hulk. Entonces, claro, no le pongan tele a los babas, por favor. O al menos eviten que... Yo no sabía cómo decirle qué hace Hulk. ¿Qué hace Hulk? Grita, se enoja, pelea. Pues entonces me muestra un videíto, esto no sabe la mamá, ¿no? Digo, bonito lo que hace Hulk, vea. El siguiente día, claro, ya me llegó. Estimado papito, buenos días. Como yo mismo fui que le fui a ver el disfraz, yo mismo le puse el video y yo fui el padre de familia el siguiente día para ir a ver la queja. ¿Cómo está papito? Buenos días, tengan la bondad. Quisiera pedirle de favor que hable con su hijo José Ignacio, porque hoy he llegado a la escuela en medio del evento y gritó que no y dijo, soy Jorge, y le metí un golpe al compañero. Yo, antes de preguntar y disculparme por qué situación, pregunté, ¿y de qué estaba desplazado el amigo de lado? La cosa me quedó en cara de Spider-Man. Claro, ya, pues no hay problema, ¿no? Bueno, no se preocupe, tía, todo bien, voy a conversar. Eso no frente al agua, o sea, voy del vehículo. Digo, oye, ¿qué pasó? Digo, ¿qué hiciste? ¿Qué, papi? Golpeé a mí. Ok, pero ¿por qué lo hiciste?
Lama, ¿qué creen que hice yo? ¿Ya hablé o no le hablé? Yo soy penalista y entiendo esto de acá. ¿Por qué le voy a reprochar la guagua? La mamá no lo ve así, ¿no? Finalmente el reproche fue a mí. Pero lo cierto es de que quiero que entiendan. Ustedes si se ponen una careta de deporte, ¿golpean a alguien? ¿Cuál es la diferencia? Por favor, el desarrollo cognitivo, esta es la clave, esta es la clave, esta es la clave. La lógica de la capacidad de culpabilidad es de que si le voy a reprochar lo realizado, la conducta típica jurídica, esta persona debe estar en las mejores condiciones o en las mínimas condiciones mentales exigibles para que se le pueda decir, usted, sin lugar a dudas, conoce que eso está prohibido, conoce y tiene condiciones para darse cuenta de los mandatos sociales. Usted está en condiciones de darse cuenta que determinada situación puede o no puede ser realizada. ¿Estamos claros? A los 18 años, ¿le puedo reprochar a este adolescente que se puso con el velo puñeta al otro? Sí. Perfecto. Perfecto. Cambiemos una historia. La persona tiene 35 años, pero tiene un trastorno. Madre mía. No me acuerdo los nombres exactos. Hay uno que suele desconectarse por completo de la realidad. De trastornos. Psicótico. Sí, ok. Vamos a cambiar. Tiene 35 años, padece desde los 18 de esquizofrenia. Está en el grado más alto, y presenta un momento como tal, pese a las medicinas, pese al tratamiento, pese a todo lo que ustedes quieran. Esta persona finalmente, aunque regularmente pasa en casa, cuidado por distintos profesionales, ha logrado salir de casa, y lo ha hecho con un cuchillo. Esta persona finalmente siente, claro, la historia clínica advierte de que él siente que está en constante riesgo y que está en medio de un bosque donde hay muchos lobos que le quieren matar, o que es un superhéroe que tiene que defender el mundo, ¿ok? En salud mental, aunque para todas y todos les puede sonar un poco chistoso, un poco gracioso, un poco irreal, en salud mental es muy posible que alguien vea un marciano, alguien vea un lobo, alguien vea un oso, o piense que afuera de la puerta hay 10.000 personas con una arma de fuego a punto de disparar. ¿Estamos? En salud mental es muy posible esto, no lo veamos como algo imposible, es muy razonable. Esta persona piensa que es un defensor o es un cazador y está en medio de un bosque. Ha salido de casa, quién sabe cómo ha llegado una persona y le ha clavado un cuchillo en la cabeza. Es un asesinato o un homicidio, una conducta típica y jurídica sin causa justa. Se acabó, no es posible nada. Vamos a pensar, ya no es la edad, tengan la bondad, tiene 35 años, ya es otro escenario, pero regreso ¿a dónde? ¿A dónde estoy revisando? Por edad regreso aquí, pero también por salud mental o condiciones mentales regreso aquí. Aquí por la edad, aquí es la enfermedad, ¿estamos claros? Entonces, ¿cómo es de que se cae la capacidad de culpabilidad? En ocasiones por la edad y en ocasiones por enfermedad. ¿Estamos? Le pega un buen fin de semana.